¿Listos para un viaje a lo más profundo y oscuro de México? Hoy nos sumergiremos en el iceberg de Misterios Paranormales de México 2025. Prepárense, porque esto no es lo que les contaron sus abuelos. En la punta tenemos lo que todos conocen: La Llorona, el Chupacabras, las leyendas clásicas que nos erizan la piel desde niños. Pero si bajamos un poco, las cosas se ponen más extrañas. Aquí encontramos los avistamientos ovni masivos en la Ciudad de México, las misteriosas luces de la Peña de Jilotepec y los susurros de los antiguos conventos que aún guardan secretos de la Inquisición. ¿Han oído hablar de la Casa de los Tubos en Monterrey o del Callejón del Aguacate? Son lugares donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es peligrosamente delgado. Pero vamos más hondo, mucho más hondo. En las profundidades heladas de este iceberg yacen los enigmas que pocos se atreven a mencionar. Estamos hablando de los nahuales cambiaformas, que según dicen, aún caminan entre nosotros, protegiendo territorios ancestrales. ¿Y qué me dicen de la zona del silencio? Un lugar donde las brújulas enloquecen, las radios no funcionan y se reportan encuentros con seres de otro mundo. Aquí también encontramos los pactos oscuros de Catemaco, la isla de las muñecas que parece cobrar vida por la noche, y los ecos de sacrificios antiguos en el Templo Mayor que se niegan a desaparecer. Y en el abismo, en la parte más oscura y fría, está lo inimaginable: secretos gubernamentales sobre caídas de ovnis en Puebla, los portales dimensionales que se rumora existen en cenotes sagrados de Yucatán, y las entidades desconocidas que habitan en las profundidades de la selva lacandona. Son misterios que desafían toda lógica y que nos hacen preguntarnos qué tanto de nuestro mundo realmente conocemos. Este es solo un vistazo a los misterios que nos rodean. ¿Se atreven a explorar más? Bienvenidos al viaje hacia lo desconocido. Hoy nos sumergiremos en las heladas y profundas aguas de los misterios paranormales de México, explorando un iceberg que se actualiza con los sucesos más inexplicables de este 2025. Desde las leyendas que todos conocemos hasta los secretos que pocos se atreven a susurrar. Prepárense para un descenso a través de 5 niveles de puro misterio. Lo que encontrarán en la superficie es solo el comienzo. Pónganse cómodos, apaguen las luces y acompáñenme a descubrir lo que acecha en las sombras. Nivel 1. La superficie. En la punta del iceberg encontramos esos misterios que forman parte de nuestro folclore, historias que nos han contado desde niños y que, de alguna manera, se niegan a desaparecer. Son los ecos del pasado que resuenan con fuerza en el presente, fenómenos tan arraigados en nuestra cultura que casi se sienten como parte de la familia. Pero, ¿y si les dijera que estas viejas leyendas están más vivas que nunca? Comencemos con el lamento más famoso de México, un grito que ha helado la sangre de generaciones: el de La Llorona. Todos conocemos la trágica historia de esa madre que ahogó a sus hijos y cuya alma en pena los busca eternamente. Pero esta no es solo una historia para contar alrededor de una fogata. En pleno 2024, los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, se han convertido en el epicentro de una nueva ola de avistamientos. Varios remeros y habitantes de las chinampas han reportado escuchar un lamento desgarrador que parece surgir del agua durante las noches de luna nueva. Algunos incluso afirman haber visto una figura blanca y vaporosa deslizándose sobre la superficie del canal, una silueta que se desvanece al acercarse. Las grabaciones de audio, aunque de baja calidad, capturan un sonido que los expertos en fauna local no logran identificar. Las autoridades lo atribuyen al viento o a bromistas, pero quienes lo han escuchado aseguran que el dolor en ese grito es inconfundiblemente humano, o al menos lo fue alguna vez. Ahora quiero que ustedes participen. ¿Creen que es una leyenda que simplemente se adapta a los nuevos tiempos o un fenómeno real que se niega a ser olvidado? Comenten abajo, leyenda o real. Quiero leer sus opiniones.
dejamos los lamentos acuáticos para adentrarnos en el campo, donde otro terror nocturno ha vuelto a sembrar el pánico. Hablo, por supuesto, del chupacabras, aquella criatura que aterrorizó a Puerto Rico y al norte de México en los años 90, parece haber resurgido. Durante los últimos meses, varios ranchos en zonas rurales de Sinaloa han reportado ataques extraños a su ganado. Las víctimas, principalmente cabras y borregos, son encontradas sin una sola gota de sangre, con 2 pequeñas punciones en el cuello como única herida visible. Lo más desconcertante es la ausencia total de rastros. No hay huellas de depredadores conocidos como coyotes o pumas, ni señales de lucha. Los ganaderos, hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, juran que no es obra de ningún animal que conozcan. Hablan de una criatura sigilosa, casi invisible, que ataca con una precisión quirúrgica. Mientras tanto, la comunidad científica analiza los casos con escepticismo. Biólogos sugieren que podría tratarse de una enfermedad o incluso de ataques de perros salvajes, explicando que la sangre se coagula internamente. Sin embargo, los testimonios de quienes han perdido sus animales son firmes. Un perro destroza, un coyote desgarra. Esto es otra cosa, me dijo un ranchero con la voz temblorosa. La tensión entre el análisis científico y la experiencia directa de los testigos crea una grieta por donde se cuela el miedo y la incertidumbre. ¿Estamos ante un caso de histeria colectiva o ante la evidencia de que una criatura depredadora desconocida sigue acechando en la noche mexicana? Y para cerrar este primer nivel, viajamos a un lugar donde las leyes de la física parecen torcerse. La zona del silencio, un enigmático parche de desierto entre Durango, Chihuahua y Coahuila. Es famosa por ser un lugar donde las ondas de radio no funcionan, las brújulas giran sin control y los aparatos electrónicos fallan misteriosamente. Desde la caída de un cohete estadounidense en 1970, la zona ha sido objeto de estudio y especulación. Se han documentado anomalías electromagnéticas muy reales, atribuidas a la alta concentración de magnetita en el subsuelo y a la caída constante de micrometeoritos. Se habla de extrañas luces en el cielo, de mutaciones en la flora y fauna local, e incluso de encuentros con seres altos y rubios que piden agua y desaparecen sin dejar rastro. Todo esto es lo que se cuenta, lo que aparece en los documentales y en los artículos de Internet. Es la cara visible del misterio. Pero esperen, porque lo que no les han contado sobre este y otros lugares está mucho más abajo, en las profundidades de este iceberg. Lo que hemos visto hasta ahora es solo un aperitivo. Acompáñenme a descender, porque la verdadera oscuridad apenas comienza a manifestarse. Si creían que lo que vimos en la superficie era inquietante, prepárense para sumergirnos en aguas mucho más turbias y heladas. Bienvenidos al segundo nivel del iceberg de misterios paranormales de México. Aquí es donde las historias dejan de ser meras anécdotas para convertirse en expedientes, en testimonios documentados y en evidencia que, aunque a menudo es difícil de procesar, nos obliga a cuestionar los límites de nuestra realidad. En este nivel, la línea entre el folclore y los hechos documentados se vuelve peligrosamente delgada. Vamos a explorar casos que han desconcertado a autoridades, a científicos y a comunidades enteras, presentando pruebas que, para muchos, son irrefutables. Abróchense los cinturones porque estamos a punto de descender. Comenzamos nuestro descenso en el estado de Oaxaca, un lugar de cultura ancestral y misterios que parecen negarse a morir. Durante los últimos meses, entre 2023 y principios de 2024, una serie de reportes provenientes de policías municipales ha sacudido la tranquilidad de varias comunidades rurales. No hablan de delincuencia común, sino de algo mucho más antiguo y aterrador: encuentros con el nahual. Múltiples testimonios, corroborados por diferentes agentes en distintas localidades y fechas, describen persecuciones nocturnas en las que sospechosos, al verse acorralados, realizan transformaciones imposibles. Un oficial,
con la voz aún temblorosa en una entrevista anónima para un medio local, relató cómo persiguió a un hombre por un campo de maíz, solo para verlo doblarse sobre sí mismo, como si sus huesos se estuvieran rompiendo y reacomodando. Antes de que una figura animal, descrita como un perro anormalmente grande y de ojos brillantes, emergiera de la oscuridad y se perdiera en la noche. Estos no son casos aislados. Hemos recopilado al menos 5 reportes oficiales que mencionan sujetos con comportamiento anómalo o transformaciones inexplicables. Lo más impactante es que algunos de estos encuentros fueron capturados, aunque de forma precaria, por cámaras corporales o de celulares. En la secuencia, grabada desde el tablero de una patrulla, se ve una figura humana corriendo. La calidad es baja, es de noche, pero la silueta es inconfundible. El vehículo lo sigue por un camino de terracería. En el momento en que los faros lo iluminan de lleno contra un muro, la figura parece tropezar y caer. La cámara se sacude, pero cuando vuelve a enfocar, la figura humana ha desaparecido. En su lugar, una forma oscura y cuadrúpeda salta el muro con una agilidad que desafía la física. Los escépticos argumentan que podría ser un simple truco de la cámara, una ilusión óptica causada por el movimiento y la poca luz, o incluso la intervención de un segundo individuo o un animal que estaba oculto. Sin embargo, los oficiales que vivieron la experiencia insisten, vieron a un hombre convertirse en bestia. Y ahora, quiero hacer una pausa y preguntarles a ustedes. Pausa el video aquí mismo y déjame tu opinión en los comentarios. Después de escuchar los testimonios de las autoridades de este fragmento, ¿qué explicación tiene más sentido para ti? Opción A. Estamos ante un caso de brujería real, la manifestación de una creencia ancestral que sigue viva y activa. Opción B. Se trata de un fenómeno de alucinación colectiva, inducido por el estrés, el miedo y el arraigado folclore de la región. O quizás, opción C. Es simplemente un fenómeno aún sin explicar, algo que nuestra ciencia actual no puede catalogar y que permanece en el terreno de lo desconocido. Tu opinión es clave para entender cómo percibimos estos misterios. No hay respuesta correcta o incorrecta, solo perspectivas. Dejamos las tierras cálidas de Oaxaca para ascender a las alturas gélidas y silenciosas del Nevado de Toluca. Este volcán inactivo, un majestuoso parque nacional visitado por miles de turistas cada año, esconde una cara mucho más sombría. Más allá de los accidentes comunes de montañismo, un patrón de desapariciones ha comenzado a trazar un mapa de lo inexplicable. Entre 2020 y lo que va de 2025, se han registrado 7 casos de personas que se desvanecieron sin dejar rastro alguno. No hablamos de excursionistas inexpertos. Entre los desaparecidos hay guías locales, atletas de alto rendimiento y geólogos. Personas que conocían la montaña como la palma de su mano. La búsqueda inicial de uno de los casos, un corredor de trail de 34 años en 2022, involucró helicópteros, drones térmicos y más de 100 rescatistas. Peinaron la zona donde su GPS emitió la última señal durante 2 semanas. No encontraron absolutamente nada. Ni una prenda, ni una huella, ni un solo indicio de qué pudo haberle ocurrido. Lo que hace a estos casos aún más extraños son los patrones que los conectan. En 3 de las 7 desapariciones, la última comunicación de la persona fue un mensaje de texto o de voz, describiendo una extraña niebla que aparecía de forma súbita y antinatural, incluso en días perfectamente despejados. Una de las víctimas logró enviar una foto a su familia segundos antes de desaparecer. La imagen muestra un paisaje familiar del Nevado, pero cubierto por un banco de niebla tan denso y de un color amarillento que parece un muro sólido. Expertos en meteorología han analizado estos reportes y afirman que no corresponden a ningún fenómeno climático conocido para esa altitud y condiciones. Además, en 2 de los casos, los perros de búsqueda y rescate
Animales entrenados para seguir rastros en las condiciones más adversas, se mostraron extremadamente agitados y se negaron a entrar en las áreas donde se perdió la señal, un comportamiento que sus manejadores describen como completamente atípico y desconcertante. La ciencia, hasta ahora, no tiene una explicación lógica para este conjunto de eventos. Nuestro viaje por este segundo nivel nos lleva ahora a la opulenta pero trágica ciudad de Guanajuato, a una casona que ha trascendido la leyenda para convertirse en un objeto de estudio paranormal serio. La Casa de los Lamentos. La historia de Tadeo Fulgencio Mejía, un asesino en serie del siglo XIX que, según se cuenta, realizaba rituales en la casa para contactar a su difunta esposa, es el macabro cimiento de su reputación. Pero lo que nos interesa en este nivel no es solo la leyenda, sino la evidencia. En los últimos años, múltiples equipos de investigación paranormal, equipados con tecnología de punta, han visitado el lugar, y algunos han regresado con algo más que simples historias de miedo. En 2022, un equipo de la Sociedad Mexicana de Investigación Paranormal logró captar una serie de grabaciones de audio que, tras ser analizadas en laboratorio para filtrar ruidos ambientales y posibles interferencias de radio, fueron verificadas como fenómenos de voz electrónica o psicofonías de clase A. En una de estas grabaciones, se puede oír claramente una voz infantil susurrando la palabra «ayúdame». Lo escalofriante es que en el momento de la grabación, confirmada por múltiples cámaras y sensores de movimiento, no había niños en la casa ni en sus alrededores. Durante esa misma investigación, los medidores de campo electromagnético, EMF, se dispararon de forma errática y violenta en el sótano, el mismo lugar donde la leyenda dice que Tadeo Mejía cometía sus crímenes. Los picos de energía electromagnética no correspondían a ninguna fuente de poder conocida, cableado antiguo o señal externa. Coincidían, sin embargo, con caídas drásticas de temperatura y con la captura de la ya mencionada psicofonía. No estamos hablando de orbes de polvo en una foto, sino de datos medibles, de anomalías registradas por instrumentos calibrados que sugieren que en esa casa algo o alguien sigue presente, lamentándose en el silencio. Con estos 3 casos, hemos profundizado en la intriga. Hemos pasado de las leyendas urbanas a los informes policiales, de los cuentos de fantasmas a las lecturas de instrumentos científicos. La evidencia tangible, ya sea un video anómalo, un patrón de desapariciones inexplicables o una grabación de audio verificada, nos obliga a mantener la mente abierta. El objetivo de este nivel era precisamente ese: aumentar la intriga y demostrar que el mundo paranormal a veces deja huellas físicas, rastros que desafían nuestra comprensión y nos invitan a seguir descendiendo. La retención de su atención es crucial, porque lo que nos espera en los niveles inferiores es aún más oscuro, más profundo y mucho más difícil de ignorar. Lo que hemos visto hasta ahora es solo la antesala de misterios que desafían no solo nuestra percepción de la realidad, sino también los fundamentos mismos de la ciencia y la razón. La pregunta ya no es si estos fenómenos existen, sino qué son en realidad. Y para empezar a responderla, debemos seguir bajando. Te espero en siguiente video para última parte.